en la historia de Israel, como en la historia de una mujer llamada Ana, y como en la historia de la iglesia, Dios es un Dios que está presente, actuando a favor de los que en Él confían. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos adorarte juntos como iglesia y gracias por cada persona, Señor, a quien tú has traído en esta hora a este lugar, Señor. Gracias por haber enviado a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y gracias por el don del Espíritu Santo, Señor, el cual rogamos que en esta hora tenga el control de esta reunión, tenga el control de nuestras vidas, tenga el control de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Y que sea el Espíritu Santo, Señor, manifestando tu poder en nosotros y trayendo tu voluntad, tu reino, Señor, a este lugar y a nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que por el poder del Espíritu Santo sean deshechas las obras de las tinieblas, sea quitado todo peso de opresión de sobre nuestros hombros y que nuestro corazón sea renovado y transformado, llevado a la plenitud de gozo, a la plenitud de paz, Señor, a través de tu gracia y de tu favor. Dios, te amamos y te rogamos que en esta mañana, Señor, tu palabra tú la hagas fructífera en cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que podemos ver a lo largo de la historia del Antiguo Testamento es que Dios siempre estuvo presente en la vida del pueblo de Israel. Nunca les dio la espalda, aún a pesar de que ellos en varios momentos, no hicieron lo que Dios esperaba. Y uno de los momentos más recordados del favor de Dios, de la intervención de Dios en un momento en que Israel lo necesitaba, es cuando Israel estaba como esclavo en Egipto. Habían pasado muchos años y ellos estaban bajo la esclavitud y estaban pasando un momento muy duro bajo la esclavitud del pueblo egipcio. Y ellos empezaron a clamar: Dios, acordate de nosotros, miranos, ayúdanos. Y Dios interviene a favor de ellos, ¿no? Te voy a contar la historia, pero levanta a Moisés, las 10 plagas, hasta que por fin el pueblo sale a libertad y a un peregrinar hacia una tierra que Dios les había prometido. Y cada año ellos recordaban ese evento, ese momento tan especial, y lo celebraban cantando. Tenían muchas canciones, y una de las canciones que ellos cantaban para celebrar la liberación que habían recibido de Dios es justamente esta, el Salmo 113. Así que te invito a que lo podamos leer juntos, del versículo 1 en adelante. Dice ese primer versículo: alabado sea el Señor. Sí, alábenle, oh siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y para siempre. En todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Él está por encima de las naciones. Su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra, levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero, los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Es una canción de alabanza y sin duda que Dios merece ser alabado por quien Él es. Claramente el Salmo en cierto momento dice: Dios está por encima de todas las cosas, por encima de todas las naciones, por encima de todo lo que existe. Dios es. Y ese simple hecho del Dios que está por encima de todas las cosas, eso ya es argumento suficiente para que nosotros cada mañana podamos elevar nuestros pensamientos a Él y decirle: Dios, te alabo por quien vos sos. Te alabo porque vos sos el que está por encima de todas las cosas, porque vos sos quien creó todo lo que existe y no hay otro superior a vos. Así que por quien vos sos, yo te alabo en esta mañana.
y te expreso adoración con mis labios. No tenés que esperar al domingo para hacer eso. Podés hacerlo cada momento, lunes, martes, miércoles en tu casa, sin motivo aparente, más allá que simplemente alabar a aquel que está por encima de todas las cosas. Pero este salmo no se detiene simplemente ahí, sino que además de decir eso, dice que Dios, el Dios que está por encima de todas las cosas, es un Dios que está presente en la vida de los que confían en Él y está presente de una forma activa para transformar sus vidas en algo bueno. Y eso también es un motivo de alabanza al Señor. Miremos algunos verbos. Prestemos atención a los verbos que aparecen en los versículos que leímos. Versículo 6 dice, Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Versículo 7, levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Versículo 8, los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. Y el versículo 9 dice, a la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Estos versículos ya no hablan de alabar al Señor por quien Él es. Acá estos versículos hablan de alabar a Dios por lo que Él hace en la vida de todos los que en Él confiamos. Personas que estaban en situaciones de debilidad, de vulnerabilidad, y allí Dios se inclina a ellos y muestra su gracia levantándolos, ayudándolos, rescatándolos, sacándolos de situaciones sumamente tristes y miserables y dándoles un presente totalmente diferente. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Amén. Por eso este salmo celebra no solamente de que Dios es un Dios que está por encima de todas las cosas, sino que este salmo celebra que Dios tiene una disposición en su corazón a estar cerca de quienes en Él confían y a transformar sus vidas significativamente en todos aquellos que se humillan delante de Él. Hay una persona en la Biblia que es un ejemplo espectacular de esto, y es una mujer llamada Ana. Esta mujer, tenía una particularidad, y era de que ella era estéril, no podía tener hijos, y esto estaba siendo un problema para su propia autoestima, pero también estaba siendo un problema en su sociedad, porque la gente la señalaba y había gente que se burlaba de ella por no poder tener hijos. En aquel tiempo la esterilidad era visto como una maldición. Entonces una persona estéril sufría en su autoestima, sufría lo que hoy llamamos el bullying, la discriminación de su sociedad, sufría por esa cosmovisión de que, bien, si sos estéril es porque Dios está enojado contigo y Dios te está maldiciendo. Entonces había todo un marco de sufrimiento en esta mujer. Y en aquellos tiempos no había posibilidad de revertir esa esterilidad como tal vez hoy la podamos tener. Entonces era una situación complicada para ella, pero esta mujer hizo algo. Esta mujer fue al templo a adorar a Dios y se inclinó allí en un lugar a hablar con Dios y derramó su alma delante del Señor y le dijo, Dios, estoy sufriendo por esto, anhelo tener un hijo y no puedo tenerlo y solo vos podés ayudarme en esto. Lo maravilloso de esta historia es que Dios escuchó aquella oración y aquella mujer, luego que salió de aquel lugar y volvió con su esposo, aquella mujer quedó embarazada y tuvo un hijo que todos conocemos muy bien de la Biblia, que es el profeta Samuel, una persona muy importante en la historia de Israel. Entonces vemos que como ejemplo, Dios tomó a esta mujer que estaba humillada por su esterilidad y la levantó de aquella amargura que tenía en su corazón y la escuchó y la liberó de su aflicción. Dios interviniendo, Dios inclinando su oído, su rostro, Dios llegando a la vida de una persona que clama a Él por ayuda
y haciendo algo, levantándola de esa situación de aflicción. Y no solamente eso, sino que a esta mujer la levantó y la exaltó, porque la hizo nada más y nada menos que la mamá de un hombre muy importante en la historia del pueblo de Israel. Samuel va a ser alguien que va a ungir reyes de parte de Dios. Va a ser un profeta que va a hablar de parte de Dios. Y es tan importante este niño que va a nacer de este milagro, que hay 2 libros en la Biblia que llevan su nombre. Primera y segunda de Samuel. Es Samuel, ese jovencito, ese niño por el que Ana estaba clamando. Entonces, Dios la levanta, Dios la exalta, y como también veíamos al final del Salmo, Dios hace que la estéril pueda habitar en familia. Amén. Dios es un Dios maravilloso. Es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, sin duda. No hay nadie que esté por encima de Él. Él lo llena todo. Pero también es cierto que Dios está cerca de todos los que en Él confiamos. Y su cercanía no es para ser simplemente un espectador, sino que es para mostrar su favor y su gracia sobre nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Ese es el Dios que conoció a Israel. Ese es el Dios que conoció a Ana. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, ¿es el Dios que también podemos conocer nosotros, la iglesia? El mismo Dios que conoció a Israel, que Israel conoció como ese Dios cercano, ese mismo Dios que conoció a Ana como aquel que está cerca, es el mismo, nosotros también podemos conocerlo a Dios de esa manera. Jesús dijo algo cuando Él estuvo aquí en la tierra, que quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Este versículo es maravilloso. Este versículo dice: todos los que me aman harán lo que yo digo. Y mira lo que dice a continuación Jesús: mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¿De qué te habla este pasaje? ¿Te habla de un Dios que está lejos? ¿Te habla de un Dios que está ausente? ¿O te habla de un Dios que se acerca a nosotros a través de Cristo y que hace morada en nosotros por medio del Espíritu Santo? ¿De qué Dios te habla esto? No sé a vos, pero a mí me habla de un Dios que está muy cerca, tan cerca que está dentro mío, en mí, conmigo todos los días de mi vida. Es la promesa que Cristo nos dio de enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. El Espíritu Santo, quien es Dios, hace real esta promesa de la cercanía de Dios, Dios viviendo con nosotros. Y no solamente viene a vivir en nosotros, sino que también viene a mostrar su favor en nosotros. Lucas capítulo 12, versículo 29. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quién? En todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. No solamente Jesús dice que Dios va a venir a morar en nosotros y con nosotros en la persona del Espíritu Santo, sino que además dice que este Dios que viene a morar con nosotros ya conoce todas nuestras necesidades y que no nos preocupemos, enfoquémonos en buscar su reino por encima de todas las cosas, y las otras cosas que tanto preocupan a las personas del mundo, bien, Él se va a encargar de eso y nada te va a faltar. Amén. Así que es un Dios que está cerca, y un Dios que está cerca ¿para qué? Para bendecirnos. Ahora, sobre ese último versículo que leímos, es interesante. Observen cómo dice pequeño rebaño. Dice, así que no se preocupen, pequeño rebaño. Eso habla de cariño, eso habla de cercanía, eso habla de amor, pero también eso habla de lo frágiles que somos.
como seres humanos, de lo vulnerable que somos ante las circunstancias de la vida, de lo débiles que somos frente a las cosas que muchas veces surgen y que son inesperadas. Es nuestra realidad. Mientras todo nos va bien, nos creemos que somos superhéroes, ¿verdad? Que todo lo podemos, pero a veces basta con que algo cambie un poquito y ya tenemos un choque de realidad. No somos tan fuertes como pensábamos, somos frágiles físicamente, emocionalmente, somos vulnerables frente a ciertas situaciones. Y Dios lo sabe, Dios nos llama de esa manera no solamente para mostrarnos su cariño, sino para mostrarnos que Él es consciente de nuestra debilidad. Pero en nuestra debilidad, ¿cuál es nuestra esperanza? Que el Dios Todopoderoso está con nosotros para mostrar su favor. Así que yo no puedo, pero Dios sí puede. Y eso es lo que me da esperanza. Amén. No tengan miedo, dice ese versículo. No tengan miedo. Ahora, es interesante esto porque la falta de miedo no es por la ausencia de problemas. La falta de miedo, ¿por qué viene? ¿Por qué Dios dice no tengan miedo? La presencia de Dios es lo que elimina el temor. El saber que Dios está con nosotros. No el que no estemos pasando ninguna situación, porque la vida nos tiene deparadas varias situaciones, sino que enfrentando alguna situación desafiante, aún así no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros. El Dios que sabe que somos un pueblo débil, personas frágiles, que necesitamos de su gracia y su favor, ese Dios nos dice, yo estoy contigo, así que no tengas miedo. No se trata de tener una abundante cuenta de dinero que te dé tranquilidad para el futuro, o tener recursos, o tener poder, o tener conocido, lo que fuera. No, se trata de la cercanía de Dios. Dios conmigo, eso es lo que me quita el miedo. Amén. Gloria a Dios por eso. Y dice ese versículo también, no tengan miedo, al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Dios quiere generosamente entregó a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser salvos. Generosamente junto con Cristo, Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para que podamos vivir la vida plena y abundante a la cual Cristo nos ha llamado. Entonces, a Dios le da mucha felicidad. No es que nosotros estemos en una relación donde tenemos que ir ganándonos favores de Dios. No, es la gracia y el deseo del corazón de Dios mostrar su favor sobre nosotros. A veces cuando somos padres y está llegando algún momento, el cumpleaños, las fiestas, y nos hemos preparado y tenemos algo muy lindo preparado para regalar a nuestros hijos, que tal vez nos costó mucho sacrificio, y ahí está. Y ellos están ansiosos porque saben que van a recibir algo. Pero díganme ustedes, ¿qué padre no está ansioso de que llegue ese día para mostrarle el cariño y el amor a través de lo que le fuimos preparando? Hay personas a las que hay que frenarlas porque si no, una semana antes ya están dando los regalos, ¿verdad? No, pará un poquito. No voy a señalar a nadie, pero creo que ya se darán cuenta de quién estoy hablando. Ahora, lo cierto es que lo mejor es esperar. Ahora, esa emoción que sentimos nosotros, imagínense nuestro Padre Celestial, quiero bendecirte, quiero mostrarte mi favor sobre tu vida. No es un tema de obligación, no es un tema de que nos ganamos el favor, no es el tema de que, bien, hiciste esto, entonces te voy a recompensar. No, es Dios en su corazón deseando bendecirnos. Amén. Ahí dice, al Padre le da mucha felicidad, y le da mucha felicidad que entregarnos el reino. Y amados, eso es tan profundo. El reino es todo lo que está bajo el gobierno de Dios, bajo el control de Dios. Y este pasaje, no vamos a profundizarlo hoy, pero este pasaje no solamente habla de la presencia de Dios con nosotros, sino todo lo que
significa para nuestro presente la protección, el cuidado, el favor, la provisión, todo lo que está al alcance y al poder de Dios hacer por nosotros. Eso hace al reino de Dios en nuestro presente, pero también el reino de Dios se extiende más allá de nuestro presente hacia lo eterno. Y Dios nos ha dado en Cristo la preciosa promesa de estar con Él por la eternidad y de gobernar con Cristo cuando Él venga a reinar sobre la tierra por la eternidad. Entonces, gloria a Dios por eso, es algo maravilloso. Amén. Entonces, así como Israel conocía a Dios como el Dios que se inclina a rescatar, ayudar, así como Ana conoció a Dios como el Dios que se inclina para levantar, rescatar, ayudar y bendecir, así también nosotros, la iglesia, podemos conocer a Dios como este Dios cercano que está dispuesto a levantarnos, a rescatarnos y ayudarnos, mientras nosotros nos mantenemos buscando su reino. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso te tiene que dar esperanza, eso te tiene que dar ánimo. Estas últimas semanas hemos estado enfocados en lo mismo. Hay momentos en que nos sentimos débiles, hay momentos en que sentimos que Dios está lejos, hay momentos bien, pero creo que hemos ido avanzando en eso y hemos llegado a la idea clara de que son pensamientos que no son correctos, porque Dios está cerca, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestro auxilio. Él es el Dios que está dispuesto a inclinarse para extender su mano, para levantarnos del polvo donde estemos, de la situación donde estemos y sacarnos a libertad. Amén. Hay un salmo, no recuerdo si es el 40 o por ahí, que dice que Dios nos rescata del pozo cenagoso. Mirá esta imagen, un pozo donde el fondo no es firme, sino que te vas hundiendo cada vez más. Y cuanto más esfuerzo haces para salir, no tenés nada firme donde agarrarte, simplemente te vas hundiendo más hacia abajo. Hay situaciones en las que emocionalmente nos sentimos así. Ahora, ese Salmo 40, al igual que todos los salmos que hemos leído, tiene una nota de esperanza. ¿Y la nota de esperanza cuál es? Que Dios nos rescata del pozo cenagoso y nos pone ¿sobre qué? Sobre una roca. Mirá qué diferente es la imagen. Más allá de que esa roca puede simbolizar a Cristo, pero también esa roca simboliza algo que está firme, algo en lo que no te vas a hundir, algo en lo que te podés parar y estar firme. Dios hace esas cosas, gloria a Dios por eso. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que está cerca, ese es el Dios que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando Israel cantaba esta canción, y te adelanto algo, esta era una de las canciones que seguramente Jesús y los discípulos cantaron cuando celebraron la última cena, porque era parte del himnario que se cantaba esa noche. Cuando ellos cantaron, cada vez que Israel cantó esta canción, ellos reconocían que Dios era aquel que los había sacado de la esclavitud de Egipto. En un momento donde ellos no podían hacer nada y estaban sucumbiendo frente a aquella situación, Dios los rescató. ¿Y de qué manera lo hizo? Como te dije al principio, Dios levantó un hombre llamado Moisés, y junto con el liderazgo de Moisés, Dios empezó a hacer unas señales para advertirle a Faraón para que dejara ir al pueblo. Y Faraón no quiso, hasta que llegó la última de las señales, o lo que conocemos como la última plaga, donde iba a venir un juicio en la noche sobre toda la tierra de Egipto y donde los primogénitos, todos los que habían nacido primero, iban a morir, sea de la familia que fuera. Y esto incluía también al pueblo de Israel que estaba habitando en ese lugar. Pero Dios dice lo siguiente: esta noche va a suceder esto, pero para que este juicio no les alcance a ustedes, lo que tienen que hacer es sacrificar un cordero.
preparen un cordero para comerlo juntos en familia en la noche, y la sangre de ese corderito, ustedes pásenla como si fuera una pintura en el marco de la puerta del lado de afuera, y cuando el ángel venga trayendo el juicio, cuando vea esa marca, esa señal, él va a seguir de largo, él no va a entrar en esa casa, sino que va a seguir de largo. Y así mismo fue, llegó la noche y muchísimos primogénitos murieron. Pero en la casa donde se había puesto esta señal de la sangre en el marco de la puerta, el ángel no entró y allí no hubo muerte, sino que por el contrario, esos fueron los que luego pudieron al día siguiente salir de la esclavitud a la libertad. Ahora, esta historia que te acabo de leer y este salmo que celebra ese momento es encarnado por un hombre, por Jesús. Jesús, siendo Dios, se humilló en la cruz y derramó su sangre para que a través de la fe en su sangre nosotros podamos ser libres de la esclavitud del pecado y del juicio que Dios ha determinado sobre el pecado. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. 6 en delante. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Está hablando de Jesús. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió ¿en qué? En una cruz, como morían los criminales. Y dice 2 Corintios 5:21, explicándonos por qué Jesús murió en esa cruz. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz fue una ofrenda por nuestro pecado. Jesús derramó su sangre en la cruz. Se hizo cargo de nuestra culpa. Soportó el castigo, el juicio, la ira del Padre por nuestros pecados. Lo soportó Él. ¿Para qué? Para abrir la oportunidad de que a través de la fe en Jesús nosotros podamos salir de debajo de la ira de Dios y poder ser adoptados como hijos de Dios. Así que Jesús encarna ese Salmo 113. Ese Salmo 113 habla de un Dios que se inclina, que viene al encuentro de quienes en Él confían para rescatarlos, para levantarlos, para ayudarlos, obra de su gracia y de su amor. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo dejó el cielo, se despojó de su gloria y vino aquí a la tierra, se humilló como hombre, soportó todo lo que soportó, dio su vida en la cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos, para levantarnos de aquella esclavitud y de aquella condenación eterna. Y para que a través de la fe en Él, todos nosotros podamos recibir la adopción como hijos de Dios. Amén. Así que si hay alguien que encarna, si hay alguien que cumple perfectamente lo que ese salmo dice, sin duda, es la persona de Jesús. Quiero concluir en esta mañana con este mensaje. Vimos esa historia de Ana, la podés leer en 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2. Ahí está la historia, es una historia preciosa. Y esa esterilidad que había afligido a Ana, que la había sumido en la angustia, una angustia que amargaba todos sus días. Su esposo le decía, pero yo no te soy mejor que 1, 2, 10 hijos, ¿por qué no estás alegre? Y obviamente que ella amaba a su esposo y obviamente que disfrutaría de su matrimonio, pero había algo que le faltaba, había un deseo en su corazón por
tener un hijo y aquello le amargaba. Ahora Ana se encontró con Dios. Se humilló delante del Señor, clamó por su ayuda y Dios no fue indiferente. Dios vino a su encuentro y la sacó, la levantó de aquella aflicción. El pueblo de Israel, a pesar de la dureza de su corazón, una y otra vez experimentaron lo mismo. Una y otra vez se encontraron con ese Dios que los ama y que vino a ellos una y mil veces a rescatarlos de situaciones en las que muchas veces ellos mismos se habían metido. Y vino para mostrarles su bondad, su cariño, su favor y para rescatarlos y libertarlos y sacarlos de esa angustia, esclavitud, aflicción, enfermedad, miseria en la que estuvieran sumidos. Una y otra vez, la historia de ese pueblo en el Antiguo Testamento nos habla de ese Dios que continuamente venía a ellos para rescatarlos. Y en esta mañana creo que todos nosotros podemos salir de aquí con la confianza de que es el mismo Dios que tenemos nosotros, la iglesia. Aquellos que han abrazado la fe en Jesucristo, que han sido adoptados como parte de la familia de Dios, disfrutan de este Dios a quien le da felicidad, le da gozo, le da alegría mostrar su favor sobre los que en Él confían. Así que como iglesia podemos esperar que Dios, quien está entre nosotros, siga mostrando su favor una y mil veces para levantarnos, para sostenernos, para guiarnos, para ayudarnos, para rescatarnos aún de las situaciones más difíciles o para guiarnos más allá de lo que nosotros podemos entender. Dios está en nosotros. No es que te encontrás con Dios los domingos. Salís de acá con Dios en tu corazón. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, cada día alabar y reconocer a Dios. Dedica tiempo todos los días a alabarlo. No esperes al martes o al domingo, a un culto. Hacé de la alabanza una forma de hablar con Dios. No solamente llegues con tu lista de peticiones, que sí, hacelo, pero también alabalo. Él merece ser adorado, Él merece ser alabado. ¿Por qué? ¿Por quién es Él, primero que nada? Y en segundo, por lo que Él ha hecho. Y si en esta hora te decís, bueno, pero ¿qué Dios ha hecho por mi vida? Bien, te doy una sola cosa que ya, solo esa es suficiente. Envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Así que así si Dios no hiciera nada más, solo eso ya es motivo suficiente para que le adoremos todos los días de nuestra vida. Dediquemos tiempo diario a alabarlo, a reconocer su grandeza. Confiemos en Él. El Dios Todopoderoso es el Dios que está presente en nosotros y en nuestras vidas. Tengamos plena certeza y tranquilidad de que Dios conoce nuestras necesidades. Él las sabe perfectamente, sabe que somos débiles, sabe que nos enfermamos, sabe que pasamos necesidades. Él lo sabe, Él no ignora nada de eso. Es más, el que está a la diestra del Padre intercediendo por vos y por mí, es un hombre que estuvo aquí en la tierra y que pasó las mismas cosas que pasamos vos y yo y que nos entiende perfectamente y que en su momento fue exaltado y ahora está sentado a la diestra del Padre, Jesús. Entonces Dios conoce perfectamente, Él sabe nuestra necesidad y lo más importante de todo esto, no solamente Dios tiene conocimiento, sino que Dios se inclina a nuestro favor. Está predispuesto a intervenir en nuestras vidas. Y sin duda que lo hace a veces sin que nosotros se lo pidamos siquiera. Pero Dios es un Dios cercano que se inclina hacia nosotros. Esto nos lleva al desafío.
aceptemos su intervención. Porque cuando te hablo de Dios viniendo a nuestras vidas para mostrar su favor, significa que Dios muchas veces va a querer corregir cosas en nosotros o llevarnos por caminos diferentes a los cuales queremos ir. Recordemos que aquel pasaje decía, no se preocupen por esto y por lo otro, ustedes busquen primeramente el reino de Dios. Como lo decíamos hace un domingo, rendir nuestra voluntad a la de Dios es lo mejor que podemos hacer. Y es el punto más profundo, más maduro de nuestra fe. Tener fe en Dios, no te quiero desanimar, pero hasta los demonios saben que Dios existe. Pero la fe profunda, la fe verdadera, la fe que Dios espera encontrar en su pueblo, es aquella la de que está dispuesto a rendirle todo, aún nuestra propia voluntad. Como decía Cristo, que es necesario morir a nosotros mismos. Aquel que muere así a su propia vida, su vida la encuentra. Entonces, permitamos que Dios actúe y transforme nuestra situación, nuestras vidas, nuestros caminos. Y eso nos lleva al segundo desafío. Vivamos en humildad y dependencia de Él. No nos rebelemos, no nos pongamos orgullosos ni exigentes, sino que, Señor, como lo decíamos hace un tiempo, ¿verdad? Señor, estas son mis necesidades, te ruego que tú actúes de esta manera. Sin embargo, Dios, si vos querés hacer las cosas de otra forma, yo la acepto, me humillo, me rindo, hágase tu voluntad y no la mía. Y vivamos en humildad y vivamos en dependencia de Dios. Nuestra realidad es que somos débiles, somos vulnerables, somos frágiles. Entonces no nos soltemos de la mano de aquel que está dispuesto a mostrar su favor en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades. Y por último, trabajemos en nuestra conexión con Jesús y el Espíritu Santo. Oremos, leamos la palabra, vivamos en comunión con la iglesia, porque de esa manera nuestra fe, nuestra relación con Él se va haciendo cada vez más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Y si es la primera vez, creo que aquí no, pero tal vez alguien que pueda estar escuchando, si es la primera vez que escuchaste de Jesús, básicamente Jesús es quien nos acerca al Padre. No tenemos forma de llegar al Padre si no es a través de Jesús. Es Jesús quien hace que Dios esté presente en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino de la fe. El creer que somos pecadores y merecemos el castigo divino. Creer que ese castigo lo recibió Jesús en la cruz y que el perdón de nuestros pecados se hace efectivo por medio de la fe en Él, cuando le invocamos como Señor y Salvador. El creer que resucitó al tercer día. Si creemos en estas cosas, entonces podemos invocarlo a Jesús, pedirle que nos salve y de esa manera rendirnos a Él como Señor y Salvador. ¿Oramos? Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a ver en el Salmo, Señor, en la vida de Ana, cómo tú estás cerca, cómo tú estás presente, Señor, en cada uno de los que en ti confían. En esta mañana, Señor, ruego que el Espíritu Santo nos ayude a vivir esta realidad, a experimentar esta realidad que está revelada en tu palabra. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo lleve a cada uno de los que aquí están en su casa, a encontrarse contigo por medio de Cristo, a rendir sus vidas y a experimentar, Señor, tu presencia en ellos. Te necesitamos, Dios. Aleluya.
Tómate un momento para tener tu tiempo personal con Dios. Abrile tu corazón. Si has estado dudando, este es un momento para hablar con Él. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre. Señor Jesús, aquí estamos humillados delante de ti, sabiendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, agradecidos, Señor, por lo que hiciste en la cruz, agradecidos por la promesa, el don del Espíritu Santo, Señor. En este momento, Jesús, te ruego que tú nos ministres, que puedas renovar nuestro corazón, renovar nuestra mente, que puedas manifestar tu poder aún en nuestro cuerpo, Señor. Espíritu de Dios, ruego que manifiestes el poder de Cristo en cada uno de los que aquí estamos, que seas tú ministrándonos, que seas tú transformándonos, que seas tú levantando a los que necesitan ser levantados, que seas tú, Señor, cambiando esas realidades que nos angustian, nos afligen, así como lo hiciste con Ana, como lo hiciste con Israel. Espíritu de Dios, hazlo con nosotros en esta mañana. Renuévanos en el gozo de la salvación. Llévanos a esa plenitud de paz que guarda los pensamientos, que guarda todo nuestro ser. Espíritu Santo, en esta hora ayúdanos a desarrollar confianza en este Padre Celestial, que está cerca, que escucha a sus hijos. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Alabado sea tu nombre. Te rendimos nuestra vida, nuestra voluntad a ti en esta mañana. Te rogamos que tengas el control de todos nuestros caminos, que puedas manifestar tu voluntad, que puedas ayudarnos, Señor, a levantarnos y a empezar a caminar detrás de tu reino, Señor, buscando tu reino por encima de todas las cosas. Señor, que en esta mañana, Padre, tú puedas transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, puedas transformar todo nuestro ser, que podamos tener una experiencia renovadora a través del Espíritu Santo, Señor. Cada uno de los que aquí estamos. Te adoramos, Dios. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu